la acción humana, al final, hay varias teorías morales que enfocan desde distintos aspectos para entender qué es lo correcto. La primera, quizás la original, eran las virtudes, la ética de las virtudes. Y ese era Aristóteles, que decía, bueno, ¿qué haría una persona virtuosa? Eso es lo bueno. Él decía, el martillo es para martillar, la persona para qué es, bueno, y una persona buena para qué es, así como un buen martillo, y eso es lo que es una persona virtuosa. Ahora, cada filósofo tendrá una lista de las cualidades o las características o el andar de una persona virtuosa. Y nos lleva entonces a la segunda, que es la deontología, que es parecido, es el obedecer. Ya está aquí con nosotros, buenas tardes. Muy buenas tardes, Magdiel. Muchas gracias por la invitación. No, un gusto tenerte acá con nosotros nuevamente para conversar. Nos adelantamos una hora, pero aquí estamos, cumpliendo como cada miércoles para hablar de distintos temas. Bueno, ¿qué tal el clima por allá? Creo que están en otoño ya. Sí, pero ha estado súper rico. Durante el día está, ponte 23, 24 por lo mucho. En la noche un poco más frío. Así que la verdad que la hemos estado pasando súper bien. El clima delicioso. Oye, bueno, acá también parece que la tarde nos trata bien y el clima ha estado bastante benevolente. No ha estado muy caluroso. Y eso, bueno, es muy bueno porque hace unos meses estaba insoportable. Qué bien que ya no está tan caliente. Pero vamos a hablar de otra cosa, porque lo que sí está caliente ahorita mismo es el tema de la Caja de Seguro Social, Miguel. Y de eso queríamos hablar esta tarde. Así es. Y bueno, y mezclarlo con un poquito de filosofía. Al final del día, existen principios que nos dirigen y nos ayudan no solamente a descifrar cómo nosotros actuar, qué es lo correcto, pero también nos pueden ayudar a ver cómo nos organizamos para que al final del día las cosas funcionen mejor. Así que uno cree que filosofía es algo nada más en el cielo, pero realmente tiene aplicaciones al día, incluso a cosas como cómo uno soluciona problemas, como lo de la Caja de Seguro Social. Y creo que vale la pena tocar el tema desde ese ángulo. Bueno, lo conversábamos ayer con el señor Jorge Nicolau y hablaba él, hacía pues una exégesis bien interesante sobre las propuestas actuales, pero también hay que tratar quizás sobre lo que tú mencionas, ¿no? El aspecto más filosófico y entender el por qué existe el sistema social. Creo que hay que partir por la premisa de que este modelo, que también se replica en varias partes del mundo, no es que siempre ha existido, es relativamente nuevo. Bueno, sí, y lo que te va a sorprender no es solamente la filosofía, no te solamente te dice por qué sería bueno o no tener un sistema social, de ayuda social, pero también cómo uno estructura un sistema de seguridad social justo. Y no solamente justo en sus metas, pero en cómo funciona para que no termine siendo mal usado, que es uno de los grandes problemas en Panamá. Que bueno, le damos nuestro dinero y al final una proporción relativamente alta, quizás más de la mitad, se pierde en el camino en el mal manejo de todo tipo, incluso a veces, eh, bueno, robo. Así que hay que ver eso. Bueno, entonces, ¿por dónde partimos para empezar a entenderlo, Miguel? Bueno, yo creo que lo primero es hablar de los diferentes tipos de en principios que se pueden emplear para entender qué es bueno o malo. Hablamos de esto la semana pasada, pero creo que un resumen corto, especialmente de los primeros, antes de entrar al contractualismo, vale la pena para aquellos que no nos escucharon la semana pasada, sepan de lo que estamos hablando. Y bueno, la acción humana, al final, hay varias teorías morales que enfocan desde distintos aspectos para entender qué es lo correcto. La primera, quizás la original, eran las virtudes, la ética de las virtudes. Y ese era Aristóteles, que decía, bueno, ¿qué haría una persona virtuosa? Eso es lo bueno. Él decía, el martillo es para martillar, la persona para qué es, bueno, y una persona buena para qué es, así como un buen martillo, y eso es lo que es una persona virtuosa. Ahora, cada filósofo tendrá una lista de las cualidades o las características o el andar de una persona virtuosa. Y nos lleva entonces a la segunda, que es la deontología, que es parecido, es el obedecer ciertas reglas que se entienden es lo correcto.
Así que se enfocan en el carácter de las acciones en sí, no en lo correcto e incorrecto de las consecuencias. Por ejemplo, mentir está mal. ¿Por qué? ¿O qué esto? ¿Cuáles serían las consecuencias? No importa. El punto es que está mal y no lo hagas nunca. Obviamente, como hablamos la semana pasada, si vienen los nazis a matar a tu familia y tú les mientes para despistarlos, eso no puede estar mal. Bueno, la deontología te diría está mal porque está mal. Pero bueno, entonces ahí vamos a la tercera, que es el consecuencialismo. Y dicen, bueno, realmente lo que importa es el resultado. Vamos a ver cuál es el resultado de la acción. Si el resultado es bueno, no puede ser malo. Bueno, pero entonces entramos en otro tipo de problemas. De repente tenemos un coliseo lleno de romanos y el león se está comiendo a uno porque es por diosero. Y bueno, estás haciendo un bien al final cuando sumas y restas. Uno sufre mucho, pero 60.000 están a todo esto completamente estáticos de lo que está pasando, súper emocionados y los demás. Así que el consecuencialismo también tiene sus problemas. Y terminamos entonces en una mezcla que se llama el utilitarismo de dos niveles, que es como el consecuencialismo, es decir, las consecuencias es lo que importa, pero como nos pueden llevar por mal camino, vamos a usar un poquito de deontología, de una lista, pues. Una lista de lo que en general es bueno, lleva por buenos caminos, y solamente cuando no aplica por una razón rara, entonces te pones a pensar, a tratar de descifrar qué es lo correcto. Y bueno, así no es realmente lo que aplica el 99% de las personas del día al día cuando está tratando de descifrar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Listas de qué es lo correcto y de vez en cuando se ponen a pensar, o especialmente cuando hay dos personas discutiendo, cuáles son entonces las consecuencias de una u otra acción. Pero no es la única manera de ver el problema. Y cuando comenzamos a hablar de la cuarta, que es el contractualismo, no solamente nos da a entender que hay otra manera de descifrar qué es lo bueno y lo malo, pero también cómo organizarnos para que nuestras acciones sean buenas o malas. Y es una manera que no se habla en Panamá, pero en la gran mayoría de los países donde las cosas sí funcionan bien, esta es la filosofía o, por decirlo de otra manera, la teoría moral que emplean en general para tratar de descifrar qué es lo correcto y lo incorrecto, no solamente en las acciones individuales de las personas, pero también en cómo se organizan las instituciones que nos rigen y que usamos para relacionarnos entre sí. Entonces, y en esto, Miguel, quizás me voy a detener para hacer una acotación, porque la propuesta que se presente va a depender mucho del sistema de valores o ese sistema conductual del grupo que representa tal idea. En este caso, obviamente, algunos que dan mayor importancia a los resultados van a tener una postura distinta a los que están pensando quizás en lo que tú mencionabas de el consecuencialismo, la deontología, o la deontología, sí, que no estén pensando en la consecuencia, sino en que está bien o mal. Exactamente. Entonces se va a tener, creo que eso ya marca una diferencia bien profunda. Y eso hay que también tomarlo en cuenta, porque no se trata solamente de ver, o sea, para quién es aceptable tal o cual resultado, ¿no? Así es, pero ahora vamos a ver que todavía hay una diferencia aún más profunda que entre estas dos, cuando comenzamos a analizar el contractualismo, especialmente después de James Madison, porque ya venía un contractualismo de antes, que era Hobbes, pero vino James Madison y después en el tiempo moderno John Rawls. ¿Y qué es el contractualismo? Es la idea de que qué es lo correcto, es lo que una persona imparcial decidiría. ¿Qué es una persona imparcial? En pocas palabras, una persona que no tiene forma de beneficiarse o perjudicarse de lo que esté ocurriendo. En otras palabras, no se puede beneficiar. Pensemos en un partido de fútbol, ¿no? En donde no vamos a poner al árbitro que sea afín a uno de los dos equipos, porque si no sería muy... Si es el mundial, que no sea del país. Que no sea del país, claro. Exactamente, porque entonces va a tener, quiera o no, va a tener sesgos dentro de él un conflicto de intereses. Él quiere que uno gane, pero tiene que jugar ¿cómo es el partido como es, pero no va a poder, o es muy probable que no pueda. Bueno,
Eso es el meollo de el contractualismo. Hay, digamos, el velo de la ignorancia del que habla John Rawls. Si tú pusieras a personas, porque todos ya sabemos cómo nosotros nos podemos separar e imaginarse que tú estás atrás de un velo de ignorancia, que tú no sabes quién tú eres en la sociedad. Podría ser inteligente o no, esto con grandes cualidades físicas o no, cualquier tipo de cosas. No sabes quién tú vas a ser en esta sociedad. Podría ser cualquiera. Ahora, sabiendo que puedes terminar siendo cualquiera, ¿qué tipo de sociedad te gustaría? Y él tiene una lista de cómo se imagina que las personas en esta posición decidirían que es una sociedad justa o acciones justas dentro de la sociedad. Pero lo más interesante es cómo él llega a tratar de solucionar o qué tan amplio es la forma que ve el problema. Como tú decías al principio, con lo del seguro social, bueno, yo creo que atrás del velo de la ignorancia sí vale la pena tener un seguro social, que en nuestra vejez o en un momento de que por alguna razón tenemos un problema médico, necesitamos ayuda, bueno, que haya un seguro en que entre todos nos ayudamos para poder vivir una vejez un poco más de seguridad económica o enfermedad, que tengamos acceso a los medicamentos o a los servicios de salud necesarios. Sin duda alguna. Ese es un aspecto, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero ahora, ¿cómo se organiza esto? Vamos a poner que la organización de dividir este dinero que estamos metiendo adentro de esta caja, esta gran caja que es al final la caja de seguros sociales, como un banquero que tú le das el dinero. Ahora la tiene que repartir. Una forma de decirlo es, bueno, a alguien le va a tocar repartir, bueno, que la reparta equitativamente entre todos. Es como decirle a dos niños, y a uno le toca repartir el dulce y decirle, bueno, tú córtalo en partes iguales. Pero si uno tiene la decisión final, uno de los niños, de cortar el dulce, digamos, en mitad o en 3/4 o como le dé la gana, es muy probable que se la tire de ciego, la corte mal, haga un corte de un pedazo bien grande y es el que él se va a llevar. Y le dejará al hermanito el pedazo más chico. Esa es una forma de institución, que es la que tenemos en Panamá en general. Cuando estamos pensando de ontología o consecuencialismo, es la persona, una persona buena o mala, que va a actuar basada en estas ideas de qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que tú le das todo el poder y ahora que él lo haga bien. Pero ya sabemos que no podemos confiar en las personas en que lo hagan bien. Así que en un sistema, atrás del velo de ignorancia, tú nunca aceptarías ese sistema como justo, porque sabes que la persona esa no va a poder ser imparcial, porque tiene un interés de por medio en llevarse la parte más grande del dulce. Así que tú lo dices, bueno, vamos a hacer un poquito diferente. Uno corta y el otro decide qué mitad se lleva. Entonces, el que corta has creado un incentivo a que corte tajadas de exactamente el mismo tamaño, porque si no el otro se va a llevar la más grande. Bueno, funciona idéntico con el seguro social. Hoy en día, si vemos cómo está estructurado, no de cuánto dinero por la ley pueden recaudar, no, estamos hablando de las personas adentro que tienen que tomar las decisiones de cómo los fiduciarios, o sea, los que tienen la responsabilidad fiduciaria sobre nuestro dinero que le hemos dado para que ellos la guarden en esa caja, de cómo ellos van a repartir ese dinero. Pues bueno, ellos en este sistema tienen un interés grande en repartirlo de una manera y ese interés no encaja con el interés común. Y es importante verlo desde ese aspecto, porque ahora mismo lo que van a hacer es, bueno, como los últimos 30 años nunca ahorraron lo suficiente y malgastaron el dinero, lo que vamos a hacer ahora es que uno u otro grupo, cada una de las diferentes opciones, diferentes... ¿cómo es que se dice? Propuestas, es que un grupo pague más u otro grupo pague más, pero alguien va a pagar más. Y al final, actualmente, como está, van a ser los mismos grupos que van a agarrar. Y el 60% del dinero va a desaparecer en el camino en clientelismo, amiguismo, ayuda a los suyos y no a los que deberían ser. Y entonces, ¿qué? Vamos a estar pagando mucho más para que ellos tengan más dinero que robar. Pues tenemos que hacer un sistema, no solamente de quién van a cobrar, pero cómo está organizado la misma caja. Y si tenemos tiempo deberíamos hablar de ese tema. Totalmente de acuerdo. ¿Cuánto influyen los sesgos? Y hablando del clientelismo, creo que al momento de pensar en
propuestas de este modo, como están estructuradas, bien lo mencionas, no podemos escapar del lobby. Y el lobby pues tiene un costo que casi siempre es ignorado, pero sí es real. Ahora, sí, hay que decirlo, porque al momento de negociar algo hay que sacrificar. Y en este tipo de casos, si no se tiene una estructura imparcial, como lo mencionabas, es probable que sean los métodos convencionales, por decirlo así. Yo te puedo decir que tras el velo de la ignorancia, nadie en su sano juicio aceptaría el sistema que tenemos de cómo está organizada la institución de la Caja de Seguro Social, porque está diseñada para darle a un grupúsculo el poder completo para robarnos, o no, quizás una palabra muy fuerte, pero definitivamente para sacar beneficio propio a costas de el resto de la ciudadanía. En pocas palabras, corrupción. Pero ojo, bueno, como siempre aquí se ha acotado, o sea, lo hemos hecho en varios programas, dependemos mucho de la buena fe de quienes administran. O sea, el mismo sistema nos demanda o nos exige que tengamos personas de buena fe administrándolo para que esto dé los resultados esperados. Pero bueno, el problema es que no podemos... Más que buena fe, que sean superhumanos. Sí. Incluso si tienen buena fe no sería suficiente bajo este sistema. Porque está diseñado para coaccionar a aquellos que administran el sistema en beneficio a corto plazo de los intereses políticos. Y hay unos conflictos de intereses demasiado horribles dentro del sistema. Claro, y es ahí donde nosotros solemos acotar el hecho de que hay que revisarlo, porque nadie puede garantizar de que esto funcione si está manejándose o funcionando de la manera en que está. Bueno, yo te puedo garantizar que va a funcionar mal, porque simplemente no hay humano que sea superhumano, que sea ángel, y si fuese ángel en este sistema, decía, lo votarían. Pues bueno, tenemos dos cosas importantes por ver. Uno es los intereses políticos a corto plazo y cómo se solucionan, y el segundo son los conflictos de intereses adentro de la junta directiva. Son dos cosas muy importantes que tenemos que ver si quisiéramos realmente solucionar este problema. Yo dudo que alguien quiera hablar de ello en el gobierno, entre los que lo están solucionando, porque a mi parecer ninguno tiene el interés en que realmente se solucione el problema. Tiene interés en ver cómo saca más dinero a alguien para ellos poder tener más dinero para echar mejor fiesta. Pero vamos a hablar en vez de apuntar con el dedo, vamos a hablar sobre cómo yo lo vería que el enfoque que deberíamos tener. Bueno, uno es los conflictos de intereses adentro de la caja. Tú estás creando una responsabilidad fiduciaria. En pocas palabras, tú imagínate que unos niños han perdido a sus padres y tú le das el dinero de los padres, la casa, todo lo demás a un fiduciario, alguien que tiene que velar por el interés de los niños a través de sus próximos 18 años hasta que ya pueden entonces ellos... ¿cómo es que se dice? Hacer uso del propio dinero pero mientras que son niños necesitas a un fiduciario. Ahora, ese fiduciario no debería tener un interés en cómo se está invirtiendo el dinero. En pocas palabras, ellos controlan el dinero, pero no es que ellos son los que le están alquilando la casa a los niños, o el que es el tutor del niño enseñándole después del colegio que le dan plata para enseñarle matemáticas. Ponle, porque si fuese así, él se va a pagar a sí mismo una cantidad increíble, $200 la hora. ¿Por qué no? Yo soy el mejor tutor del mundo. Si me lo preguntan a mí, yo voy a ser el tutor, yo me estoy pagando a mí mismo con la plata de otro, me daría cualquier dinero a mí mismo. O si voy a alquilar una propiedad a estos niños, pues la alquilaría por 3 veces más de lo que realmente vale. El fiduciario no puede tener, el que tiene el control de la caja, no puede tener un interés en cómo se gasta ese dinero, porque creas un conflicto de interés demasiado grande. Nadie se va a poder aguantar esas ganas, y no se la han aguantado en nuestra vida que hemos tenido en la Caja de Seguro Social. Número 1, no podrían tener control sobre los hospitales, porque en ese momento ya no es un fiduciario imparcial, sino es que tiene un interés ya no en darle un buen servicio a los clientes, a los que le han dado el dinero, porque ya le dieron el dinero, y si te doy píldoras o no te doy píldoras, ya ¿qué me importa? O si buen servicio médico o no, pues ¿qué me importa si yo ya tengo tu dinero? Ahora lo que yo voy a usar eso es para clientelismo, poner a gente, hacer a gente viajar. Si un amigo mío sí le ocurre algo así, sí lo vamos a llevar a Miami con el dinero del pueblo para que se vea, y eso es lo que pasa. Tenemos hospitales extremadamente mal fiscalizados, ¿no? y gestionados.
gastan el dinero en cosas que no deberían estar gastando el dinero, y para las cosas básicas, elefantes blancos hacen hospitales nuevos que no los terminen y todo lo demás. Pero créeme que no es que no son bobos y es que no sabían lo que estaban haciendo. Saben exactamente lo que están haciendo. Es un beneficio propio. Sus amistades y los políticos y todo lo demás que le dan esos puestos están metiendo fiesta con nuestro dinero. Y mientras que esa sea la realidad, siempre la va a hacer. Ahora, eso se complica un poco más por el clientelismo que existe en Panamá, que no son puestos por méritos, los puestos adentro muchos de los puestos adentro de la caja o de las otras instituciones, que ahí crea mayores conexiones entre los políticos y los que gestionan la caja de seguro social, sean los administradores o el mismo presidente, el administrador. Bueno, esa es una. ¿Alguna pregunta? Bueno, volvemos al tema, lo que tú estabas mencionando sobre la posibilidad que existe de los conflictos de intereses si esto no se mira de otra forma, y hasta el punto de el ejemplo que estabas presentando del fiduciario creo que hace mucho sentido. Creo que está en la naturaleza. Si yo me puedo poner el salario que quiera libremente, nadie me va a reprochar ni me van a decir, yo me puedo poner lo que me dé la gana. Creo que ¿quién si me va a decir? No pueden hacer nada, porque reporten, que se vayan a llorar No, digo, si me lo permite el sistema. O sea, es más, ni siquiera hay que justificar, porque si me dicen aquí hay carta blanca, ponte lo que te dé la gana, que eso pues te lo permite el sistema, pues yo lo voy a hacer. Porque lo voy a justificar, digamos, porque tengo la necesidad de hacer esto y esto y esto, y no hay nada que me lo impida. Creo que ahí quizás hay que revisar un poco también eso que estabas diciendo. Ayer, escuchando al señor Nicolau, parte de lo que decía también era el tema de la administración. O sea, hay que cambiar la forma en la que funciona la administración. Y esa es la segunda que quería tocar. Los intereses políticos a corto plazo adentro de la administración. Hay en las ciencias políticas siempre hablan de frenos y contrapesos. Un freno es que tú le das el poder a un árbitro imparcial que cuando uno de los jugadores ha cometido una falta, frenas el partido, le dices no, le pones carta amarilla, carta roja, o un penalti de alguna manera u otra. Ese es un freno. El otro son contrapesos. Tú cuando no tienes habilidad de darle a uno un freno, lo que haces es creas contrapesos. Creas, por ejemplo, una organización compuesta de más de una persona, una junta directiva. Pero esta junta directiva, si está puesta por el mismo ente, no se van a hacer contrapesos entre sí. Tú necesitas una junta con, ponte, 13 personas y puestas un número de completamente diferentes lados de la sociedad. Y así es como lo hacen para todas estas cajas de seguro adentro de los estados. Así es como hacen en los Estados Unidos. No es que el presidente va a poner a todos, porque entonces todos van a reaccionar a los intereses políticos del presidente y de los partidos políticos. Simplemente no va a ser contrapeso adentro de la caja, que solamente deberían tener control de la caja, solamente como un banco, hacen el cheque. No es que ellos son los que corren bueno, eso lo hablamos, que gestionan el hospital, eso está mal, pero bueno, y en esa parte, que son los que escriben el cheque, los que invierten el dinero, los que toman decisiones a largo plazo, como lo hacen los Estados Unidos en general. La gran mayoría tienen 13, las juntas estas son de 13 personas, 3 puestas por el presidente, 3 directores por empresas, 3 elegidos por los asegurados activos, 3 elegidos por los asegurados retirados y el tesorero nacional. Y así la hacen. Entonces, bueno, tienes una junta compuesta de intereses diversos y entre sí se contrapesan. Unos tienen intereses políticos, los empresarios tienen intereses, bueno, sobre los empresarios, que es, bueno, si fueran solamente ellos, todo el dinero lo invertirían en elefantes blancos para ellos sacar provecho enseguida. Pero bueno, tienen cosas negativas, pero tienen cosas positivas los empresarios. Y así los asegurados activos, bueno, los asegurados activos quieren pagar el mínimo posible anualmente. Y los retirados quieren que los otros paguen más y que le den los beneficios anuales mayores. Y bueno, y ahí se van entonces entre estos diferentes intereses se van contrapesando. Y han intentado todo tipo de mezcla. Y esta ha sido, de aquí a China, la mejor, que es la que ha sido adoptada en todos lados, porque es la que da mejores resultados de contrapesos. 13 personas.
Claro, 6 de ellas son asegurados, 6 no asegurados, y el árbitro final es el tesorero nacional. Y así es que lo han hecho. Pero bueno, ¿quién está hablando de eso en Panamá? ¿Y por qué no hablan de ello? Porque no tienen interés en eso. Quieren que sean sujetos a los políticos y que puedan ser como títeres movidos en beneficio de los que están en los partidos. Y ahí no vamos a llegar a ningún lugar en Panamá. Bueno, lo que sí es cierto es que sigue todavía esta negociación, que esperemos llegue a un punto en donde se cree o se encuentre el mayor beneficio para todos, porque en teoría esa es la raíz o el motivo principal de que exista este sistema de seguridad social, no para, como decías al principio, se beneficie solamente un grupo, sino para que en su conjunto seamos todos los que recibamos ese beneficio final. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Sí. Y no es que no estamos recibiendo un beneficio, nosotros estamos pagando por él. A nadie nos está haciendo un favor. Buen punto. O sea, estos políticos no nos están dando dinero a nosotros, es nuestro dinero que ellos están robando y malgastando. Es que hay que tener cuidado cómo uno habla, porque, o sea, a nadie le están haciendo un favor con esto. Nos están haciendo lo opuesto a un favor. Bueno, está bien, pues, queremos ayudarnos entre nosotros, pero la forma que lo administramos es muy importante. No solamente que nos saquen más dinero, pues ahora falta el dinero, nos van a sacar más dinero a nosotros. Y la otra parte, ¿cómo se administra? ¿Por qué esa parte no? No, es muy importante. Bueno, el cómo se administra al final es lo más importante, porque lo más importante. Porque si se administra mal, estamos hablando que, y eso lo conversábamos ayer, no vamos a sacrificar otros programas y necesidades del Estado, porque claro, es muy fácil decir que el Estado pague, pero no, ¿por qué el Estado tiene que pagar y sacrificar dinero que debería ir a las escuelas, que debería ir a proyectos sociales, que debería ir a la construcción de que sufre, porque carreteras? Al final somos nosotros. Claro, y uno está pagando, no es que, como tú dices, no es que viene solamente de los impuestos, viene de un descuento que está haciendo esa fuerza laboral que mes a mes deja de percibir cierto ingreso para esperar recibir al final de su vida productiva, bueno, la regular, pues una jubilación digna, y no está pasando. Pero bueno, oye, Miguel, se nos quedó el tiempo corto como siempre, pero gracias. Oye, aquí estaremos la próxima semana abordando este y otros temas. Definitivamente, ha sido mi placer, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias a Radio Ancón. Claro que sí, aquí vamos a estar la próxima semana gracias al arquitecto Miguel Herros en Estructuras para Crear Justicia. Ya lo sabe, el próximo miércoles volvemos con más aquí en Relax. Ya nos vamos a nuestro primer cambio. Bueno, ya tuvimos el primer cambio, este es nuestro segundo cambio, pero nuestra primera hora se nos fue. Viene la segunda hora dentro de poco, ya está con nosotros desde España. Está la doctora Giovanna Benedetti. Vamos a estar hablando, hoy tuvimos varios invitados de España, oígame, estamos internacionales. A la vuelta vamos a conversar sobre la razón poética. ¿Le interesa? Bueno, no se vaya, quédese aquí con nosotros, ya regresamos en breve. A invitar ahora a nuestras invitadas, valga la redundancia, que están aquí ya en cabina de Radio Ancón, acompañándonos en este momento. Vamos a hablar de un tema que a todos nos gusta, las matemáticas. No a todos nos gustan las matemáticas, pero es muy probable que después de esto nos vaya a gustar más de lo que pensaban. Y tengo dos invitadas de lujo, nos acompaña Casey Pimentel, que ha pasado también por aquí, por los micrófonos de Radio Ancón, con La Cancha, y nos trae una invitada especial, que es becaria, un programa Fulbright, y está apoyando a la Fundación Promath. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Casey, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Magdiel. Saludos a todos los que nos oyen. Sí, bien lo has dicho, vamos a hablar de Funda Promath, que es una fundación que promueve las matemáticas, organiza eventos y talleres, y por acá también me acompaña la doctora Annalisa Cranel. Ella es becaria. Saluda, Annalisa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oh, bien, gracias. Ok, vamos a hablar de esta fundación que realiza talleres en Ciudad del Saber. Ellos están ubicados en edificio 181
específicamente, en la oficina número 6. Y para entrar en materia, la doctora Cranel, que me acompaña por acá, es becaria de Fulbright de los Estados Unidos en Panamá en el área de matemáticas y está aquí en Panamá durante 9 meses. Así que vamos a conocer específicamente en donde ella se especializa en la matemática y ella estudia y sigue estudiando lo que es la geometría desde la perspectiva. Así que está colaborando con la Fundación FundaPromap. Empezamos, Annalisa. Cuéntanos, a ver, sabemos que las matemáticas abarca un campo muy amplio que se divide en varias ramas, cada una en su propio enfoque y aplicaciones. Entonces tenemos lo que es, para mencionar, la aritmétrica, la álgebra y la geometría desde la perspectiva. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué te motivó a especializarte en las matemáticas? Bueno, cuando yo entré en la universidad, no creía que iba a estudiar la matemática. Tuve un curso de cálculo con un profesor que era muy genial, muy interesante, muy divertido, y me animó a estudiar más. Él me dijo que tú eres muy buena con la matemática, y tuve más clases con él. Y encontré que hay una comunidad de matemáticos que hacen la matemática colaborativo. A mí me encanta esto. Es muy interesante porque la geometría analiza lo que es las propiedades y las relaciones de las figuras y los espacios en 2 y 3 dimensiones. Ahora, ¿qué aspectos desde las matemáticas, de la perspectiva geométrica, te resultan ser más apasionantes y por qué? Bueno, en el Renacimiento, la matemática cambió cómo hacemos los dibujos, ¿no? Podemos hacer dibujos de perspectiva que parecen muy realística. Y eso nos cambia nuestro mundo también. Cuando yo era joven, vi los programas de televisión como Picapiedras o Bob Esponjas, que eran muy sencillos y parecían muy de 2 dimensiones. Pero de hoy en día podemos ver películas de Pixar y de Disney como Toy Story, como Frozen, que parecen de 3 dimensiones. Esto nos cambia cómo vemos el mundo. Y también esto nos podemos ayudar en hacer cosas de geológico o de médico. Por ejemplo, si un médico ve algunos dibujos de tu cuerpo, como de tu barriga o de tus huesos, entonces puede ver cómo sean las cosas adentro de ti. Desde otra perspectiva, como bien lo estudia, analiza. Es muy interesante este tema y yo quisiera saber cómo ves el impacto de las matemáticas en el mundo actual. Bueno, lo que me interesó a mí ahora es que escribo un libro de ilusiones ópticas que usan la perspectiva y la geometría. Podemos usar la perspectiva y la geometría para hacer dibujos que son muy realísticos, pero también podemos hacer dibujos que nos engañan. Por ejemplo, ver una máscara hueca que parece que la cara nos sigue cuando movemos, o una sala que parece normal, pero de veras no. Y la gente que camina en esta sala, parecen que cambian de tamaño. ¿Y cómo se hace esto? A mí me encanta estos ilusiones. Muy, muy interesante porque la perspectiva transforma lo ordinario en lo extraordinario. Y eso es lo que te especializas, Annalisa. Y un dato muy curioso, que cuando conocí a Annalisa, ella me decía que ese nombre tiene mucho que ver con... Bueno, mi nombre quiere decir lo que yo hago en español, porque analiza la matemática. Muy interesante. Y quiero invitarles también al taller que Annalisa tendrá el 13 de octubre de 11 a.m. hasta las 12 del mediodía, nombrado como el taller de las ilusiones ópticas en 3D para mayores de 12 años. Así que pueden... para tener más información acerca de este taller, tendrá una donación de $20 si usted está interesado en llevar a su niño y también participar de todos los eventos y talleres que realiza la Fundación
Y también Funda para ProMap, adultos. sí, claro, también, para sí. los adultos. Sí. Pueden contactar al 6990-1458. Así que les invitamos a que sigan las redes de @FundaProMap y también contacte a Analisa si quieren saber más de lo que es la perspectiva en la geometría. Claro que sí, yo tengo que hablar también porque esto es un tema bien interesante y gracias, doctora, por acompañarnos. Antes, off the record, antes de la entrevista hablábamos un poco y nos mostraba lo interesante que se puede volver las matemáticas si se presenta desde otro enfoque. Y ha venido un país que, pues, según las pruebas internacionales, tomando como referencia PISA, no nos va tan bien en matemáticas. ¿Cómo ha visto el reto de poder llegar y aportar esos conocimientos a una población que realmente lo necesita? Bueno, todo el mundo cree que necesita más de la matemática, aún en Panamá como en Pennsylvania, donde yo vivo. Es que, bueno, cuando jugamos como el fútbol y nos equivocamos, podemos ver que los otros también hacen equivocados, pero cuando hacemos equívocos en matemática, entonces creemos que debe ser que porque no podemos hacerlo más y entonces paramos de hacer esto. Lo que yo hago como matemática, que tengo la doctorada, soy profesora de matemática por años y años, de como 32 años. Wow. Lo que yo sé es que me equivoco todo el tiempo, pero es como aprendemos, ¿no? Y por eso a mí me encanta equivocarme con mis amigos, ellos ríen de mí, yo me río de mí también. Pero entonces hacemos más. Y lo que a mí me encanta de hacer estos retos, talleres aquí en Panamá y también en los Estados Unidos, es que podemos dibujar con reglas, cosas como hacer letras en 3D o hacer un dibujo de un cubo, y podemos aprender cuando lo hacemos, y es tan divertido que queremos continuar, y entonces aprendemos por esto. A mí me encanta. Claro, oye, y usted acaba de decir algo bien interesante. Es tan divertido. Para muchos, matemáticas es sinónimo de... No, sí. La gente empieza a arrugar la cara. Para los universitarios hay que hacerle esa pregunta, ¿ver? Mira, yo que estudié producción audiovisual y nos ponía matemáticas, muchos compañeros decían, ¿por qué estamos dando matemáticas? Correcto. Ajá. Pero sí has visto como los cubos de Rubik's Cube. Ajá, ¿Cómo sí, se dice? sí. Es esto o cosas de Sudoku. Esos son retos de matemáticas. Eso es ver un problema y resolverlo, y es divertido, ¿no? Hacer esto es mucho más como la matemática que que hacen las investigaciones de matemáticas sí se hacen. Nosotros no tenemos como una página de aritmético que hacemos los mismos problemas todo el día. No, es que encontramos un problema, tenemos que adivinar cuáles son las paternas de qué patterns. Sí, los patrones. Los patrones Ajá. que tiene y cómo lo resolvemos. Y eso tiene los momentos de ajá, y esos son divertidos. Esa es la matemática. No, si practicas como el fútbol y lo único que haces es correr de un lado a otro lado, un lado a otro, entonces no crees que el fútbol es muy divertido, ¿no? Pero si juegas el partido con sus amigos, entonces sí. Y eso es la matemática, es resolver los problemas de veras, ¿no? Los problemas que te da un maestro que haces en su cuarto, su sala, por sí solo, sin nadie otro. Claro, cuando le ponen la tarea, resuelva la página tal del libro, y lo único que vemos son números y qué va. Creo que ahora que existe Google y ChatGPT, seguramente es la herramienta preferida de muchos para responder, y otras aplicaciones, claro está, para responder, pero la aplicación es lo que usted presenta, cómo aplicar las matemáticas en un elemento visual, y es ahí donde entra la geometría. ¿Cómo se implementa la geometría al arte y el arte a la geometría? Bueno, eso es
hay varias maneras de explicar esto. Una respuesta es como político, cómo se cambia los escuelos, y todo el mundo quiere entender esto, ¿no? Porque es muy difícil cambiar cómo muchísimos de los maestros en todos los países o en todas partes de un país cambia lo que hacen. Pero hay más y más gente, maestros y profesores, que quieren, en vez de dar una charla, aquí es un problema, mírame cuando yo lo resuelvo, y entonces ustedes hagan lo mismo. Eso es horrible, es horrible. No aprendemos a tocar los instrumentos, no aprendemos a jugar los deportes así. Es mucho mejor, creen la gente, en vez de esto, dar retos a los estudiantes y permitirles explorar algunas maneras de resolver el problema. Un estudiante lo va a resolver de una manera y otro en otra manera, y entonces pueden hablar de esto y adivinar cuál es lo mejor, cuál es más fácil o cuál se puede usar en otros lugares, y por eso se aprende mejor, pero también se quiere aprender más cuando aprendes en una manera así. Claro, y eso me parece bastante lógico, porque quizás parte de esa actitud que tenemos frente a las matemáticas se debe a que es repetitivo, y para algunos el hecho de que hay que tomarlo y hay que pasar es lo único que nos motiva a tratar de aprender las matemáticas. Pero me gustó ese ejemplo, ¿no? El de la música o el deporte, porque no, en educación física no te dicen así se juega el fútbol y bueno, escriban en un papel y nos vemos la otra semana. Es al revés. La gente practica el deporte, por lo menos lo que yo recuerdo cuando estaba en la escuela, y lo mismo con la música. O sea, te ponen a practicar el instrumento y de ese modo pues uno lo va desarrollando. Con las matemáticas, a través de la geometría pasa algo similar. Sí, de veras, yo creo que sí. Claro, y eso me encanta. ¿Cuál sería ese método introductorio? Porque usted me mostraba que a través del método que usted presenta, en 3 meses los estudiantes empiezan dibujando algo sumamente... parece ser sencillo. Okay, sí, dibujos de bueno, no sé si de kindergarten, pero dibujos muy básicos en estudiantes de 18 años que en 3 meses terminan haciendo pues dibujos de altísimo nivel. Y hablando de matemáticas, no de artes. Sí, eso es. Cuando empecé a enseñar clases de matemática y arte, creía que, bueno, todo el mundo ama el arte, todo el mundo tema de la matemática. Y por eso si empiezo con el arte, entonces puedo cambiar la mente de la matemática. Eso es lo que creía. Pero no que entendía en este momento es que mis estudiantes en la Universidad de Franklin Marshall en Pennsylvania, los estudiantes han estudiado matemática cada año de la escuela. Y si les pido hacer algo de matemática, aunque todo el mundo no entiende las palabras, por favor resuelva esta ecuación cuadrática. ¿Qué quiere decir esto? No sé. Bueno, yo sí sé, pero los estudiantes sí se pueden hacer esto sin entender algunas veces, pero se pueden porque practican cada año, después de cada año. Pero mis estudiantes no han tomado clases de arte desde que tenían como 10 años. Y por esto, si les pido hacer algo que suena muy sencillo, por favor, me dibuja una silla. Ellos me responden que no puedo dibujar. Y es casi la verdad. Entonces, yo no soy profesora de arte, soy profesora de geometría, pero les doy esos retos de geometría. La primera cosa que hacemos es paramos enfrente de algunas ventanas con edificios afuera, y ellos dibujan con cinta en las ventanas lo que ven por el otro lado.
y vemos algo que pasa con las líneas. Algunas líneas en el mundo real tienen imágenes en cinta que son paralelas a las líneas afuera y otros no. ¿Y qué es la diferencia? Hablamos de la geometría de esto, pero también del arte. Entonces les pido, por favor, ahora dibujo con lápiz y papel un dibujo de tu sala donde vives. Y entonces hablamos de las líneas en estas. Y entonces dibujamos letras en 3D, como ustedes tienen en Panamá estas letras en Amador, ¿no? Panamá, que es 3D. Dibujamos esto porque sabemos cómo se van las letras y podemos, entonces hay más retos. Podemos dibujar la frente de las letras, entonces cómo dibujamos las líneas que van en la distancia y cómo dibujamos el fondo de estos. Y más retos, y cada vez que hacemos más, cada vez quieren dibujar más, porque yo les doy un reto, ¿cómo se hace esto? Pero ellos me contestan con, bueno, pero tengo una pregunta, ¿cómo se dibuja esto? Y ellos empiezan a preguntar a mí. Y entonces dibujamos más y más y más y estamos descubriendo la geometría de perspectiva durante el semestre. Como ir de atrás hacia adelante. Regularmente vemos la parte de números y luego presentamos el gráfico. Acá es un método invertido, ¿no? Sí. Que lo hace más emocionante porque para muchos se nos hace más fácil comprender con lo que miramos y nos hacemos la idea más clara de lo que eso significa. Así que qué interesante que existen métodos y formas de hacer que algo tan tedioso para algunos, porque no para todos, seguramente para otros es súper emocionante, pero para muchos algo como las matemáticas y sobre todo temas como la geometría pueden ser igual de emocionantes, divertidas y aplicadas de otras maneras. Así que le agradezco mucho, doctora Cranell, por acompañarnos. Habrá entonces, decía hace un momento que un taller, ¿cuándo va a ser ese taller? Y bueno, ¿cómo podemos saber un poco más acerca de la Fundación ProMat? Gracias. El taller se estará dando, Magdiel, el 13 de octubre de 11 a 12 mediodía, así que es abierto para todos, desde la edad de adolescentes de 12 en adelante. Los papás pueden participar para impulsar, si ves esa chispita en sus hijos que aman la matemática, aman el arte también, porque es como la geometría de la perspectiva, es como la combinación de todo un poquito, ¿no? Entonces es muy importante también darle ese apoyo a los hijos y también aprovechar los talleres también gratuitos que da FundaProMat, así que también pueden seguirlos a través de las redes sociales @FundaProMatCo en Instagram, bueno, para saber más información. Claro que sí, acerca de Panamá. Sí, usted. Sí. Y voy a decir, no es solo importante apoyar a los hijos, pero para nosotros que estamos de una edad más mayor, también es importante aprender nuevas cosas. Por eso estoy aquí en Panamá tratando de hablar en español, que para mí es muy difícil. Pero lo hace muy bien. Para todos de nosotros es muy divertido aprender nuevas cosas y saber cómo se aplica a nuestra vida que continúa. Totalmente de acuerdo, y así que gracias por ese mensaje y otra forma pues de ver las matemáticas, hacer que Panamá pues pase a otro nivel en temas de matemáticas. Quizás hay que cambiar un poco los métodos y eso es lo que estamos escuchando hoy. Gracias a Casey Pimentel por acompañarnos, gracias a la doctora, a ti, Magdiel, también a Annalisa Cranell desde Pensilvania que nos acompaña en esta tarde y hasta una próxima ocasión. Feliz tarde. Mucho gusto.